Pump acaba de registrar el día con más fees que hemos visto desde que empezamos a seguir el protocolo. Más de 5 millones de dólares en 24 horas. Pero eso no es lo más interesante. Durante semanas vimos cómo sus ingresos seguían creciendo mientras el precio prácticamente ignoraba esa mejora. Hoy, como ya se está haciendo costumbre, las dos cosas se movieron al mismo tiempo. Bienvenidos a Capa Cero. Vamos al dato de hoy. Pump generó 5,06 millones de dólares en fees durante las últimas 24 horas. Es el nivel más alto que hemos registrado desde que empezamos a seguir este protocolo. Para ponerlo en perspectiva, en esa misma ventana, Uniswap generó aproximadamente 1,67 millones de dólares y Hyperliquid cerca de 1,43 millones. Es decir, Pump generó alrededor de 3 veces lo que generó Uniswap y más de 3 veces y media lo que generó Hyperliquid. Y hay otro detalle importante. Dentro del ranking global de fees, Pump aparece en el puesto número 3, únicamente detrás de Tether y Circle, dos emisores de stablecoins con modelos de negocios completamente distintos. Hace unas semanas la pregunta era si Pump podía competir puntualmente con protocolos mucho más grandes. Hoy esa pregunta empieza a quedarse añeja, porque no estamos viendo solamente otra comparación favorable, estamos viendo el protocolo superar también su máximo anterior. Y esta vez ocurrió algo que hasta ahora faltaba en la historia. El precio reaccionó. Pump subió un 12,76% durante la jornada y alcanzó un máximo de 0,0033. Esto no apareció de la nada. Es la continuación de una tendencia que llevamos documentando desde hace semanas y que ha ido aumentando en magnitud cada vez que volvemos a revisarla. Primero vimos que Pump podía generar fees comparables a Hyperliquid. Después vimos jornadas donde esa diferencia aumentaba. Primero el doble, después incluso 6 veces más en determinados periodos. Y ahora llegamos a un nuevo punto. Más de 5 millones de dólares en fees y un máximo desde que estamos siguiendo estos datos. Eso cambia el tipo de pregunta que podemos hacernos. Ya no estamos intentando averiguar si Pump puede tener ocasionalmente un buen día frente a protocolos más grandes. La pregunta ahora es si estamos viendo un nivel de actividad económica estructuralmente más alto de lo que el mercado venía descontando. Y aquí es donde aparece la pieza que faltaba. Durante semanas documentamos una brecha bastante extraña. Los fundamentales mejoraban, los ingresos seguían apareciendo y, sin embargo, el precio no reaccionaba con la misma intensidad. Hoy, en el mismo día en que Pump marca su mejor cifra en lo que respecta a las comisiones, el token sube más de un 12%. Eso no significa automáticamente que la brecha de valoración se haya cerrado, pero sí cambia la lectura. Hasta ahora podríamos decir que Pump generaba cada vez más mientras el mercado parecía ignorarlo. Después de hoy, esa segunda parte de la frase necesita un pequeño matiz. Y aquí tenemos que separar dos cosas. Lo que podemos verificar directamente son los fees. Pump generó un poco más de 5 millones de dólares en 24 horas y se ubicó excepcionalmente arriba dentro del ranking global. También podemos verificar la reacción del precio con una subida superior al 12% durante la jornada. Ahora hay cifras adicionales que están circulando dentro de la comunidad. Según estos reportes, Pump habría superado también los 2 millones de dólares en profit neto diario y cerca de 1 millón de dólares habría sido destinado a recompras y quemas del token, que vendría siendo un 50% de las comisiones. Esos son datos duros, y lo que ya entra directamente en el terreno de la interpretación es otra cosa. No sabemos todavía si los 5 millones representan una nueva meseta de actividad o simplemente el extremo superior de una tendencia que puede volver a bajar. Tampoco sabemos si la reacción del precio marca el inicio de una revalorización sostenida, pero ahora tenemos una nueva pieza de evidencia que antes no estaba. Los fundamentales hicieron un nuevo máximo y esta vez el precio reaccionó con ellos. Y esto es probablemente lo más importante del dato de hoy. Hasta ahora, una de las preguntas centrales alrededor de Pump era por qué un protocolo capaz de generar estos niveles de ingresos seguía teniendo una valoración relativamente pequeña frente a otros proyectos del sector. La discrepancia estaba ahí. Buenos ingresos, actividad elevada, recompras y una respuesta del precio mucho menos convincente. Hoy no podemos decir que esa discrepancia haya desaparecido, pero sí podemos decir que apareció algo que antes no estaba, una reacción clara del mercado coincidiendo con un nuevo máximo de actividad económica del protocolo. Si esto comienza a repetirse, la historia cambia bastante, porque entonces ya no estaríamos observando solamente fundamentales fuertes, estaríamos observando fundamentales fuertes empezando a trasladarse también al precio. Y ahí la pregunta deja de ser solamente ¿por qué el mercado no está valorando estos ingresos? La pregunta empieza a convertirse en ¿está empezando finalmente a hacerlo? Ahora, la lectura perdería bastante fuerza si esta ruptura termina siendo absorbida rápidamente y el precio vuelve a la zona anterior, especialmente si al mismo tiempo los fees regresan a niveles que veníamos antes de este récord, porque entonces volveríamos a tener la misma historia de las últimas semanas, fundamentales fuertes pero sin una revalorización sostenida del token. En cambio, si Pump consigue mantener niveles elevados de actividad y el precio empieza a construir sobre esta ruptura, ahí sí tendríamos algo que hasta ahora no habíamos visto con claridad.
evidencia de que la brecha entre lo que genera el protocolo y cómo lo valora el mercado podría estar empezando a cerrarse. Eso es precisamente lo que tenemos que vigilar ahora mismo. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, Pump acaba de marcar el nivel de fees más alto que hemos registrado desde que seguimos el protocolo, superando los 5 millones de dólares en 24 horas. Segundo, esta vez el precio reaccionó al mismo tiempo, con una subida superior al 12%. Y tercero, quizá el punto más importante después de semanas siguiendo una brecha entre fundamentales y valoración, hoy tenemos la señal más clara hasta ahora de que esas dos historias podrían estar empezando a encontrarse. Todavía no sabemos si estamos viendo el inicio de una tendencia o simplemente otro movimiento que terminará corrigiéndose. Y esa es precisamente la parte que tenemos que vigilar desde ahora. Y antes de irte, dime, ¿crees que el mercado está empezando finalmente a valorar los ingresos de Pump? ¿O esta reacción va a terminar siendo otro movimiento de corto plazo? Te leo en los comentarios.